Recording in Buenas tardes, progress. profesora. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Hola, Vero y todos. Oh, ¿Te puedo decir hola, algo? ¿cómo andan? ¿Me Sí, escuchás? Ahora prendo sí, la cámara, pero ¿sabés que me di cuenta hace 10 minutos que había que mirar la audiencia de control de la acusación? Perdón, que me olvidé, sí. para la próxima la miro. Y no me quedó Sí, claro igual, sí, qué era lo de los grupos, ajá. Igual porque vemos yo a porque, las 6 no me desconecté, pero no te pude prestar mucha atención. Quise, pero había mucho ruido y no te podía escuchar bien. bien, bueno, igual vemos lo de los grupos porque somos pocos, así que capaz que hacemos solo una audiencia y que salga como salga. Ahora vemos, ¿eh? No te preocupes por eso. Ahora lo resolvemos. Pero bueno, a ver, creo que no me quedó nadie afuera. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Porque hubo un par que me avisaron que no se iban a poder conectar en el día de hoy, pero bueno. Cualquier cosa, si alguno se entera que hay alguien afuera esperando, que está en sala de espera, avísenme, porque si no, no va a estar en el encuentro. Bien. Antes que nada, una pregunta a Ángelo. Ángelo, ¿vos estabas en el equipo de Nicosia? Sí, profe. Ah, ahí está. Mirá, bueno, porque yo la semana pasada me quedé en duda, no sabía bien en cuál equipo estaba, pero bueno, nada, me parece interesante comentárselo a los compañeros, que bueno, Ángelo participó de la competencia intercomisiones de la cátedra de la doctora Maltas, que es quien coordina, digamos, el taller, y gracias a ella tenemos este espacio de discusión, y bueno, Ángelo, que también ha formado parte del taller hace bastante, no sé si estuvo desde el inicio, con eso digo todo, eh, ganaron el encuentro, ganaron la competencia interna que organiza la cátedra, si no estoy mal, ¿no? Que fue hace 2 semanas, ¿puede ser? O un poquito más. Sí, sí, profe. O sea, comenzó la competencia, éramos 24 equipos. O sea, cada comisión tenía su respectivo equipo con su profesor. Y bueno, nos dieron un caso era el mismo para todos y lo dividimos entre fiscalía y defensa. Entonces ahí, Sheila, la profesora que es la titular de las prácticas penales, envió el video de cada litigación y a partir de eso sumó un puntaje. Y lo que nos hace ganar, y a pesar de, primero lo que nos hizo pasar al final fue la suma de puntos, o sea, quién hacía mejores técnicas. Esto que estamos viendo acá, la apertura, el examen directo, el examen, las opciones, el alegato de clausura, y a partir de eso, la profesora titular fue tomando los puntajes, y bueno, por suerte pudimos pasar a la final, y en la final, que fue el 3 de octubre, tuvimos un nuevo caso, pasamos contra el otro equipo que había sumado la mayor cantidad de puntos. Y bueno, la final se llevó a cabo en el Salón de los Espejos el 3 de octubre. Wow, mira, yo no sabía que esta primer parte había sido virtual, porque en general casi, salvo en la pandemia, casi siempre eres presencial. Pero bueno, quería preguntarte qué casos litigaron, porque el taller está hace bastante, de litigación y por ahí algún caso que ya hemos visto y demás, pero bueno, de curiosa nada más, así el resto de los compañeros también sabe qué casos litigaron. Siempre se aprende algo de los casos, por más que sean simulacros de casos, ¿no? Quiero decir. Si quieren, después de la clase de hoy los paso, porque los tengo, pero les cuento brevemente que el primero fue el caso del Turco, no sé si lo conocen, fue El sobre un turco, intento de robo que la fiscalía pidió, eh, un intento de robo. O sea, no estaba la calificación de caso, sino que la calificación la tenía que poner el equipo que iba a ser de fiscalía. Y bueno, ellos bien, trajeron un robo en grado de tentativa, eh, bien, agravado por el uso de arma blanca. Y en este caso nosotros tuvimos que hacer de defensa y bueno, por suerte, o sea, fue el caso previo a la final. Y bueno, bien, por suerte lo litigamos bien, sumamos una buena cantidad de puntos y nada, por suerte pudimos pasar a la final y después en el caso de la final fue otro caso, sí, el caso de Bernardo Vini,
no sé si lo conocen. Ajá, Es el caso de un homicidio agravado por la participación de un menor de edad, en el cual también tuvimos que hacer de defensa. bien, bien. O sea, litigaron dos casos. Bien. Lo que está interesante es que por ahí, si bien ahora no tengo presente los casos, siempre los casos en sí presentan su complejidad. Hay casos en donde están preparados para trabajar exclusivamente contras, hay otros que están preparados para trabajar teoría del caso, otros para trabajar objeciones, por ejemplo. Pero yo quería comentarles esto porque, bueno, esto es algo que promociona la doctora Maltas dentro de la cátedra. eh, que, digamos, es un encuentro que organiza con todas las comisiones, como bien le señaló Ángelo, y está bueno que justo alguien que haya sido parte de este taller haya ganado, digamos, la competencia intercomisiones. ¿Sí? Como no surgió la otra vez, porque la verdad, sinceramente me enteré después, me parecía que valía, o sea, que era necesario decírselo porque es como un reconocimiento a un compañero con el que venimos compartiendo clase a clase distintos momentos de reflexión, de hacer preguntas interesantes, de compartir con los colegas, así que bueno, no quería dejar de decir. ¿Sí? Pero bueno, sacando Profe, eso, no, por mi parte sí, también quería darte las gracias también a todos los compañeros y obviamente a vos, profe, porque si bien fue un logro del equipo, creo que estar acá, estar presente en las clases, escuchar a vos, a los debates que tuvimos con los diferentes compañeros, el hecho de litigar ya una vez, todo eso fue una enorme preparación para lo que vino después, para lo que fue la competencia. Entonces, nada, no quería dejar de darles gracias a todos los compañeros porque, nada, la verdad que también me ayudó un montón a poder ganar esa copa. Así que, nada, muchas gracias a todos. ah, por favor. Bueno, bueno, qué lindo momento. Y aparte también lo que me ha pasado es que en otros talleres también hay chicas, por ejemplo, que no sé si fue el año pasado o el anterior, que participaron también del taller de forma virtual y después se postularon para hacer la competencia nacional, representar a la UNLP y quedaron seleccionadas y además ganaron. Y una de ellas, que estuvo en el taller, fue seleccionada como mejor litigante. Así que bueno, son pequeños logros que generan estos espacios. ¿Eh? Así que bueno, nada, quería compartírselos. ¿Sí? Bueno, Profe, sí, no, y creo que no, la última sí, cosita que quería agregar es que por si les sirve, tengo los videos de las litigaciones y es que para un próximo taller, alguna clase en particular que quiera ver alguna destreza en particular, tengo los videos de lo que fue la semifinal y la final, así que ujú, cualquier cosita me lo pide y también los casos bueno, de la semifinal y la final por si lo quiere y lo necesita para un próximo taller de perfecto. litigación, estoy a disposición para lo que Sí, necesite. sí, sí, perfecto. Yo en todo caso te lo voy a pedir por privado si no se mezcla con los otros casos que ya pasamos. Porque está bueno que estoy viendo que se están renovando los casos, porque a veces se litigan algunos que ya se hicieron en los talleres y por ahí está bueno hacer como una renovación de casos y plantear nuevas problemáticas. Así que bueno, quedo al pendiente, Angelo, gracias. Bueno, creo que no me quedó nadie afuera, la última persona en entrar creo que fue Manuel. Y la idea de la clase de hoy era arrancar debatiendo un poco con ustedes el video que yo les pasé por WhatsApp. No sé si lo pudieron ver y si no, lo vemos entre todos o podemos ver otros, pero la idea es que antes de entrar al video, si fueron quedando dudas, preguntas para hacer o algunas aclaraciones o experiencias que quieran compartir, este es el momento para hacerlo porque después nos vamos a abocar a hacer el análisis de algunos momentos que tiene el video para ver, ¿sí? ¿Se ha quedado dudas, consultas, preguntas de la audiencia en sí, preliminar, de conceptual, quiero decir? ¿No? ¿Nadie? Bueno. En relación a la clase de la semana pasada, en algo que me quedé pensando y no recuerdo si lo dije, yo calculo que sí, pero por las dudas lo reitero, está el tema que en la audiencia, una de las cuestiones que se discute es si pueden ingresar o no los testimonios o las declaraciones previas escritas de los testigos que al momento del IPP brindaron su declaración testimonial. Al principio, cuando el sistema acusatorio se estaba implementando en Provincia de Buenos Aires,
la costumbre era ofrecerlo, ¿no? Que ingrese como prueba documental, comillas, comillas, que ingrese como prueba documental la versión de los testigos en la etapa preparatoria. Y luego de práctica y de varios años, los operadores judiciales fueron depurando las técnicas y en realidad, hoy por hoy, no sé si me animo a decir que con unanimidad, pero lo cierto es que todos aquellos que estudian litigación de una manera crítica y los sistemas de enjuiciamiento pueden llegar a sacar las conclusiones de que las versiones de los testigos brindadas en la IPP no son otra cosa que su testimonio, ¿no? Y que no es prueba documental en términos estrictamente hablando. Entonces, que en esta audiencia, digamos, va a requerir, la parte va a tener que ofrecer la prueba, va a tener que justificarla, hablar de suficiencia probatoria, de por qué es pertinente determinado cual testigo, y solo ofrecer su versión anterior, o sea, la declaración previa anterior, en la fiscalía, en la BBI, en donde sea que haya brindado esa declaración, al solo efecto de refrescar memoria o evidenciar contradicción. Con esas únicas finalidades es que se puede incorporar a la audiencia preliminar, porque si no, digamos, si la parte no lo justifica, en principio el obstáculo procesal que tendría para ingresar esos testimonios vertidos de forma escrituraria previo al juicio, el obstáculo es que no es posible la oralidad. ¿Bien? Si yo directamente tengo la declaración escrita del testigo y después cito al testigo, en los procedimientos en donde está, digamos, con mayor preponderancia la oralidad, no tiene sentido el aspecto escriturario, la versión escrita de lo que dijo el testigo, porque, digamos, si uno de los principios es la oralidad, la publicidad, la contradictoriedad, la posibilidad de que la parte pueda confrontar a los testigos de cargo, si yo tengo algo escrito, ¿sí? Para poder hacer correctamente el derecho a confrontar, tiene que habilitarse siempre la presencia de ese testigo de carne y hueso que vaya al debate, ¿sí? Cosa que no rigen las mismas reglas me refiero a Provincia de Buenos Aires, en los juicios ante jueces profesionales. Ustedes saben que de acuerdo al 366 hay determinados documentos en donde está permitido la incorporación por lectura, ¿sí? Esto se los menciono a quienes litigamos en provincia, ¿sí? Y en ese sentido las discusiones tal vez se nos acotan. Esto se los digo porque, digamos, la audiencia preliminar, si bien la que vimos está destinada exclusivamente para ser resuelta ante jurados populares, lo cierto es que, de acuerdo a la acordada que yo les mencioné en la clase pasada, se aplica, si bien no dice que es obligatorio en el Código Procesal, sí se empezó a aplicar hace aproximadamente 1 año, 2 años. ¿Para qué? Para darle eficiencia al sistema, para que el sistema no colapse. Hay juicios orales que tienen fecha para fijarse recién dentro de 2, 3 años. Entonces, lo que buscan el Poder Judicial, entre otros, es hacer una correcta audiencia preliminar y poder hacer las discusiones más trascendentales en esta etapa. Depurarlo prueba lo máximo que se pueda, obviamente teniendo en cuenta cuáles son los puntos de conflicto, cuáles son los intereses de la parte, después de acuerdo a eso después resolver, y que solo ingrese al juicio lo estrictamente controvertido, es decir, sobre lo que no hay acuerdo y sobre lo que a la parte le interesa producir prueba, ¿sí? Y esto se los digo por lo siguiente. En este punto, nosotros vamos a ver que de acuerdo al caso que tengamos, ¿sí? Se nos va a presentar originariamente muchos documentos escritos que son las versiones de estos testimonios. Pero después vamos a ver cómo, de acuerdo a la teoría del caso que vamos fijando, de acuerdo a toda esa evidencia que fue recolectando el fiscal y demás, y que si la defensa tiene un rol activo, también ofrece pruebas, ¿no? Y va ofreciendo testimonios que desincriminan al imputado y luego lo sostiene en la etapa intermedia y luego va a juicio, vamos a ver cómo vamos a poder llegar a convenciones probatorias, ¿sí? Y que las discusiones se van a centrar en aspectos medulares del caso. Bien, entonces yo lo que les quería decir esto, por un lado,
las declaraciones previas en esta etapa intermedia puede llegar a ser que la contraparte lo pida, pero siempre y cuando sea con esas dos finalidades, y en esto el control de la contraparte es de ustedes, en el caso de la Fiscalía, ustedes como defensores, la idea es que ustedes se opongan a eso, obviamente porque les va a generar un daño, pues ingresa algo por escrito y yo consiento y demás, y digamos pierdo la posibilidad de confrontar al testigo, ¿bien? Entonces también tengo que ver cómo yo voy elaborando las convenciones, los acuerdos, qué cosa voy a acordar, hasta dónde voy a acordar, ¿sí? Em, Habiendo hecho esta aclaración, que capaz que está de más, no recuerdo si lo dije la vez pasada, sí me parece interesante poder conversar sobre algunos aspectos que sucedieron en esta audiencia. No sé si la llegaron a ver, si no la ponemos un ratito y discutimos un poco sobre algunos conceptos, y si no, enseguida podemos hablar de quien la haya visto, no sé, quién la vio. ¿Nahuel la viste? Bien. ¿Alguien más, aparte de Nahuel? Yo le vi un poco el comienzo solamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, ya que Nahuel la vio. No es todo el video igual, es solo una parte. Vamos a hacer así. Voy a proyectar el video y la idea es que nosotros podamos analizarlo conforme lo que estuvimos viendo en la clase pasada, las ideas que ustedes tengan, lo que pudieron haber leído en términos conceptuales, para poder relacionar, digamos, lo teórico con lo práctico y qué cosas están bien hechas y qué cosas podríamos reformular. ¿Bien? Vamos a hacer esto. Espérenme que está un poquito lenta la máquina. A ver. Bueno, ahí tendría que empezar a poder proyectarse mi pantalla. Que ahí está cargando igual, lo que se ve. Bueno, bueno, espero que no haya quedado nadie afuera. Sí. Bueno, hoy no es el día. Esperen un segundito, voy a ver si la puedo activar. Pero bueno, mientras lo que podemos hacer es lo siguiente. Aprovechando que Nahuel ya vio la audiencia, por lo menos empezar a comentarle a los chicos de qué jurisdicción es, de que por lo menos quiénes son los actores que intervienen, de lo que recuerdes. Bueno, es la jurisdicción, honestamente, no sé cuál era. No es en Buenos Aires, no es en Neuquén, Buenos de Neuquén Aires. la jurisdicción. Sí, sí. Se notaba que era lejos de Buenos Aires por una cuestión de un test que se mandó supuestamente a Buenos Aires de ADN. Pero versa sobre, bueno, un robo, un homicidio en ocasión de robo, eh, en el cual la fiscalía presenta eh, su documental, que es el informe de la pericia, bueno, acta de
¿cómo se dice? Del procedimiento, de reconocimiento de rueda, bueno, de reconocimiento de una moto. eh, La cuestión se complica con la defensa cuando que acá aparece luego de la formulación de la acusación de la fiscalía, uno posiciona Sí. toda la cadena de custodia de manchas de sangre habidas en el lugar del hecho que fueron secuestradas y que para Ujú. la defensa se había, eh, digamos, estaba cuestionando esta cadena de custodia. Bien, hasta ahí, Yo, hasta ahí. hasta ahí. Ya está, ya hizo el panorama, así los demás se van representando de qué va a tratar el video. Nada, ¿qué? Ahí habló Joaco, dice que va a estar escuchando. Bueno, está listo. Quería leer que era lo que era el mensaje. Bien. Bueno, ahí Nahuel dio una introducción de qué más o menos trataba el caso. Van a ver que la cuestión pasa por la cadena de custodia. Así que la idea sería que vayamos mirando el video pensando que ese va a ser el punto de conflicto y ver cómo se resuelve, cuáles son los planteos que hacen las partes en sí, y digamos, si estamos de acuerdo con esa resolución o si se podría haber planteado alguna otra cuestión. ¿Bien? El punto es, nos interesa esta defensa que se defina cómo va a seguir el proceso para adelante. O sea, hay una separación de las causas y en relación a... No puedo saber de antemano si formulará o no Ahí acusaciones. ¿se escucha? ¿Sí? No vamos a demorarlo porque Sí. su asistente profe. está detenida. Bien. Ahí lo adelanté un poquito, perdón, porque acá en uno de los primeros minutos se trata de un caso donde vienen dos coimputados. Esto lo explico para no perder tiempo con eso. Se trata de un caso donde hay dos coimputados, en donde hay uno que está presente y otro no, a pesar de que fue debidamente notificado de la audiencia, de esta audiencia preliminar, en donde lo que corresponde es, si el imputado está en libertad y no concurre cuando es requerido en este caso por la justicia, ¿sí? En este fragmento, en estos minutitos, lo que se discute es si corresponde declarar rebelde o no. Bien, como no es el fin de este taller, no lo vamos a escuchar, ¿sí? Perdón, Ángelo, que querías decir algo. No, profe, dije que se escuchaba bien. Ah, perdón, ahí estamos. Entiendo que sería imprudente seguir dilatando esta audiencia, ¿sí? En todo caso, usted hará las manifestaciones que correspondan si eventualmente Salinas es detenido antes de la audiencia de debate. Doctor Viñaroli tiene Sí, la palabra. gracias, señoría. Tendría que hacer una aclaración también. Para mencionar el hecho que le voy a imputar a la necesariamente va a tener que nombrarlo a Salinas, lo cual no implica que él esté formando cargos en este acto, ¿sí? Bien. La Fiscalía solicita que se lleve a juicio al señor, en esta audiencia, al señor Héctor Daniel Landaeta y a Denis Iván Cardoso, respecto de un hecho ocurrido el día 30 de octubre del año 2011. Concretamente al señor Landaeta se le atribuye que en la fecha señalada, siendo aproximadamente las 20 horas, ingresa junto con Salinas al comercio ubicado en calle Chomalal y Mitre, del barrio Mariano Moreno de esta ciudad, donde en esa época funcionaba un comercio con nombre de fantasía San Jorge, portando el mencionado Salinas un cuchillo tipo carnicero y Landaeta un arma de fuego calibre 38. Una vez en el interior del local, valiéndose de las armas que acabo de mencionar, intimidan a Marcelo Marguín Valenzuela, a su esposa Cecilia Pino Sepúlveda y a su hija Valentina de 4 años de edad. Concretamente, Salinas aborda con el cuchillo a Cecilia Pino Sepúlveda, ordenándole tirarse al suelo, intimidándola y manteniéndola inmóvil, mientras que Landaeta encañona con el arma de fuego que portaba a Marcelo Marguín
Valenzuela y lo desapodera en esas circunstancias de la suma de 700 pesos aproximadamente, como así de otros papeles que tenía en su poder. Luego de ello, Salinas y Landaeta se ubican en un pasillo que se encuentra detrás de la caja registradora del comercio, lugar en el cual se inicia un forcejeo entre todas las personas que acabo de mencionar. Y es en esas circunstancias en que Landaeta efectúa al menos 2 disparos de arma de fuego, impactando en el cuerpo de quien en vida fuera Aida Lucy Marilín Valenzuela, quien había ingresado al local al advertir el desarrollo del suceso. Los disparos que acabo de mencionar ingresaron uno de ellos en la región frontoparietal media y el segundo en la región parieto-occipital derecha, produciéndose la muerte de la mencionada persona por traumatismo craneoencefálico grave por herida de arma de fuego en su cráneo. Inmediatamente, y pese a que Landaeta se encontraba herido en su pierna, los imputados salieron del comercio y se alejan por calle Chomalal con dirección sur, donde a unos 30 metros aproximadamente eran esperados por 2 personas a bordo de 2 motocicletas, a las cuales ascienden y huyen del lugar. A Denis Iván Cardoso se le imputa que en las circunstancias antes descritas trasladó en su motocicleta marca Mondial modelo RD de 150 centímetros cúbicos, dominio 500 B larga GA, a el imputado Landaeta hasta el comercio San Jorge, ubicado en el domicilio que antes mencioné, a sabiendas de las intenciones delictivas que éste poseía y pese a que llevaba un arma de fuego consigo. Un arma de fuego consigo. Para luego esperarlo a unos 30 metros del local, en donde el lugar donde se emplazaba el comercio, y una vez que Landaeta culminó con su accionar, huir ambos del lugar. Respecto de la calificación legal de la conducta del señor Landaeta debe tipificarse como la de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor, conforme lo establece el artículo 165 y 41 bis del Código Penal, y en relación a Denis Iván Cardoso debe considerárselo partícipe necesario del delito que se le atribuye a Landaeta, esto es la de homicidio, homicidio en ocasión de robo agravado por uso de arma de fuego, conforme los artículos 45 y 165 y 49 del Código Penal. Esto es en cuanto al hecho y la valoración jurídica que entiende la Fiscalía que debe dársele a la conducta de los 2 imputados, y adelanto ya que la pretensión punitiva de la Fiscalía va a ser que se aplique una pena superior a los 15 años de prisión, por lo tanto se va a solicitar la competencia de la realización del juicio por sí. ¿La defensa alguna cuestión respecto de... Estás. Bueno, voy a dejar de compartir un momento, porque si no se hace muy largo, y es mejor ir cortando el video, así vamos charlando sobre lo que acabamos de ver. Por ahí lo que tiene es que en estos minutos lo que acaba de hacer el fiscal es la acusación formal, ¿sí? Y el tema pasa por si ustedes comprendieron cuál fue el hecho, ¿no? Porque hizo varias aclaraciones, habló de 1, 2, 3 personas. No sé si en estos minutos ustedes comprendieron algo o les pareció algo totalmente incomprensible. Hola. ¿Lu? Me quedó claro que ya hay imputado después de los hechos, No, ok. Lo que más te quedó, la calificación, la participación criminal. Sí. Okay. A ver, Jorge. Que según lo que yo alcancé a escuchar, los 2 que ingresaron es el Salina ese que no lo pueden localizar, que están hablando al principio, que ese entró con un cuchillo y el otro entró con un arma de fuego. Y lo que o yo interpreté mal o había un tercero que lo estaba esperando afuera, ¿puede ser?
que lo estaba Bien, esperando para llevárselo. Y bueno, sí. en base a eso, una persona ingresa, cuando ve que estaban robando, ingresa y ahí es que le efectúan los disparos. Me imagino o pienso de que capaz que era un policía o algo, o se identificó como policía o algo, porque directamente cuando entró le disparó el otro, el que estaba dentro con el arma de fuego, le efectuó los disparos. No, la víctima tiene el Ujú, mismo nombre que la pareja, que el hombre que fue robado. O sea, puede llegar a ujú, ser algún familiar. Ajá. claro. Bien. Bien, pero vieron, a ver, yo les pregunto esto por lo siguiente, porque cuando arranca la audiencia, como que hablan de dos personas, que uno está, bueno, si bien no lo vieron, algunos sí, pero de lo que yo recuerdo hablaba de dos, que no iba a hacer la imputación respecto de uno porque no estaba, pero sí respecto del otro. Y en realidad en la audiencia termina hablando de tres personas, de una que no se puede localizar, que no hace la acusación porque no está, y no existe el juicio en contumacia, pero sí respecto de dos personas. Entonces, la tarea más importante que tiene el fiscal en esta audiencia es presentar su caso, ¿sí? Eh, a mí me costó entenderlo porque fue como muy técnico y habla, digamos, como entiendo yo que tal vez hizo la acusación, como se formuló en su momento la imputación, como se hizo ya en Provincia de Buenos Aires, sería como se hubiera hecho el 308. A veces los fiscales reproducen lo mismo que sucede en la etapa de instrucción y tal vez lo recomendable sería que en este tipo de audiencias, en donde yo tengo que tener claridad, ¿sí? Eh, sobre todo porque del otro lado de la defensa, bueno, pueden surgir dudas o puede, digamos, en algunos códigos está previsto que si la acusación es insuficiente por incomprensible, o sea, o porque no define correctamente una conducta típica, antijurídica y culpable, directamente se queda sin acusación. No está previsto en todos los códigos, solo en algunos, por eso lo comento. Y entonces, digamos, la tarea más importante que tiene el fiscal aquí es relatar su caso, en términos claros, categóricos, ¿no? Eh, pero sí, ¿alguno sabe cómo fue el hecho en sí? Sí, Más o yo menos. A ver. Sí, Nahuel. entró uno con un revólver 38, el que fue declarado en rebeldía con un cuchillo de carnicero. Ahí El está. otro Ujú. imputado que queda afuera y está como partícipe necesario, que no fue debidamente, eh, digamos, en la acusación no fue casi nombrado. O sea, sí, se lo nombró como partícipe necesario, pero no en los hechos específicamente. Se nombraron los hechos por los cuales se produce un enfrentamiento en el cual uno de los, eh, digamos, que habían entre unos imputados sale herido. Eh, bueno, y luego, pero sin ningún tipo de introducción, mete el hecho del homicidio. Como si la Exactamente. persona, A eso quería ir. sí, Ujú. como la persona que entró fue como que estaba, era un fantasma que de repente se materializó. Y ahí le dieron dos tiros. Mm. Fue un poco confusa la acusación, para mi gusto. Exacto. Bien, bien. ¿Saben qué le faltó? Orden. Le faltó orden al fiscal. Por eso quiero tratarlo por partes, como para que nos focalicemos en la teoría del caso de cada uno, ¿sí? Cuando el fiscal tiene primero varios hechos imputados y tiene varias personas que tienen distintos grados de responsabilidad criminal, algunos como coautor y otros como partícipe, la primera tarea que tiene es ser organizado en su presentación del caso. Después, digamos, hay una cuestión que uno puede presentar el caso de una manera cronológica o lo puede presentar por delito, si se quiere, o por grado de participación. Acá, como ustedes, al menos de lo que surge, esto que venimos charlando, no siguió un orden cronológico, porque primero empieza a hablar, como bien señalaron, de que hubo un disparo, de que le dieron dos disparos a Landaeta, que era una mujer que ingresa al local,
Luego el fiscal se refiere a Cardoso, que era el que manejaba la moto, ¿sí? Entonces empieza por el final en vez de por el principio, porque cuando uno trata de reconstruir a ver qué pasó acá, cuál es el hecho, porque en definitiva eso tiene que hacer la defensa, cuál es el hecho para ver cómo voy a defender, de una interpretación que podemos hacer de todo lo que acaba de decir el fiscal en estos minutos, lo que uno debería concluir es lo siguiente. ¿Cómo arranca el hecho? Que Cardoso manejaba una moto. En esa moto lo llevaba Landaeta, que Landaeta tenía un arma escondida. Por eso el fiscal dice, él sabía que tenía un arma, porque es lo que está tratando de acreditar, o por lo menos expresar, y después lo va a valorar, lo va a demostrar si se quiere, o lo va a anunciar con la prueba, es que esta persona que manejaba la moto tenía conocimiento de que estaba llevando a alguien que iba a cometer un delito, ¿sí? Y luego lo lleva a este lugar, ¿sí? A este local, en donde después describe qué era lo que llevaba cada uno, ¿sí? Uno llevaba el arma, que era el Landaeta, y Salinas llevaba el cuchillo. Describe que son 3 víctimas, pero es como que yo me tuve que ir anotando a medida que él hablaba las cosas que iba diciendo, porque no fluía, no era tan claro. Y eso es importante, porque ¿qué pasa? A veces nosotros vamos confiados que el fiscal va a reproducir exactamente todo igual, como viene en la instrucción, y después la audiencia preliminar nos llevamos sorpresas, o que lo hace excelente, o que por ahí se da esta situación de que es confuso, que no es claro. Entonces, si yo tengo la defensa de los 3, bárbaro, porque más o menos yo ya fui preparando mi caso, ¿sí? Pero si yo tengo que defender, son 3 defensas diferentes, en este caso 2, porque uno está rebelde, tengo que diferenciar cuáles son los hechos que le imputan a mi asistido, ¿sí? Y cuáles son las pruebas que de acuerdo a ese relato después vos expresé el fiscal y a cuáles me tengo que oponer y a cuáles no. Porque en este escenario, para que ustedes vayan entendiendo, cuando el fiscal imputa a varios imputados, la prueba no es respecto de uno, es respecto del hecho y respecto de todos. Entonces tengo que estar atento en cuál es la prueba que incrimina a mi asistido, en el caso de que sea defensor. Sí, Nahuel. Yo lo que vi que hizo fue una Sí. muy breve, escasa descripción del hecho. Ujú. Bueno, está bien. La, la calificación legal, pero que luego fue tornando su teoría del caso poniéndola en manifiesto mediante su ingreso de la documental y de los testigos y de toda la cuestión probatoria, su Ujú. teoría del caso. No hizo una exposición, digamos, 100% coherente y fundada de los hechos, para después, mediante los testigos, la documental y los peritos que presentó, uno pueda entender bien cómo enfocó su teoría del caso. Y hizo al revés, lo fue presentando a partir de la presentación de pruebas, la teoría del caso. Bien. Ustedes Ahora verán vamos a ir ahí. hasta omitió testigos que luego de conocer la teoría del caso de la defensa, sacó a relucir. O sea, testigos, él expone todas sus pruebas, deja que le corran vista a la defensa, y cuando la defensa expone su teoría del caso, ahí ingresa nueva prueba para tratar de subsanar en cuanto a ya habiendo tenido conocimiento de la teoría del caso de la defensa. Bueno, ahora vamos a eso. Gracias por el aporte, Nahuel. Pero bueno, la idea sería que pensemos que nosotros, cuando hagamos el simulacro del caso nuestro, ¿sí? Algunos van a asumir el rol de fiscales y otros de defensores. Entonces la idea es que ustedes se representen estando en esa audiencia, cómo presentarían su caso, si fuera un solo hecho, fueran varios, cómo presentarlo de una manera persuasiva y que sea coherente, ¿sí? Y después, cómo la prueba la voy presentando en función del delito atribuido, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo el video a ver qué dice la defensa. ¿De vicios formales o suficiencia en la acusación?
no tengo objeción. Bien, ahí lo corto solamente por dos pavadas, que solo para aclararlo. La jueza en este caso tiene un rol activo, porque lo que quiere es justamente que si hay algún planteo de nulidad, por eso dice vicios formales, que lo planteen ahora, se lo está diciendo la defensa, ¿sí? Y después, no sé qué más dice, vicios formales, sí. Dijo. Esperen. El artículo 165 que debe dársele a la conducta de los dos imputados. Ahí me acordé, suficiencia. La palabra que usó fue suficiencia. Que bueno, este código lo prevé. Cuando habla de suficiencia en este código procesal, por eso se los menciono. ¿Se acuerdan que yo les hablé de que en algunos códigos está previsto la posibilidad de que cuando la acusación no cumple con los parámetros de ser clara, precisa, circunstanciada y que además la defensa pueda ejercer precisamente su derecho de defensa del juicio, uno de los posibles planteos que puede hacer la defensa, y lo tiene que hacer ahora, es la suficiencia del caso, ¿sí? Ojo, mi visión es que por más que esté desordenado, al fiscal alcanza. Bien, pero puede darse, ahora después voy a ver si encuentro, hay un video que estaba bueno para ver cuestiones de suficiencia, cómo la defensa puede hacer esa oposición. El tema de la suficiencia también lo prevé el Código Federal, ¿bien? Que no lo vamos a ver, no está en esta audiencia, pero es a los efectos que ustedes lo sepan de cómo funcionan los distintos sistemas de enjuiciamiento, cómo abordan la audiencia preliminar, qué cosas pueden pasar. A ver. Adelanto ya que la pretensión punitiva de la Fiscalía va a ser que se aplique una pena superior a los 15 años de prisión, por lo tanto se va a solicitar la competencia de la realización del juicio por sí. Bien, bueno, acá también está el tema de la pena. Bien, que se los menciono ahora, perdón que les corte el video y eso, pero está bueno aclararlo. De acuerdo al relato del hecho, la calificación es homicidio en ocasión de robo, ¿sí? El homicidio en ocasión de robo, como es el 165, es una pena alta, temporal, no es perpetua, pero es pena alta en fin, y que además se agrava por el uso de arma. Eso para que ustedes vayan viendo la competencia, ¿no?, de los jueces que van a intervenir. ¿Sí? Por eso es que él después dice, yo creo conveniente que tiene que intervenir, no sé si dice tribunal, qué sé yo. Eso está previsto de acuerdo a cuál es la escala penal aplicable, qué tribunal va a intervenir. ¿Sí? Si va a ser con jueces técnicos, van a ser los 3 o van a ser menos. ¿Sí? Seguimos. También, y que tiene relación con la documental que acabo de mencionar, que se convoque al juicio a los siguientes testigos. Las fotografías de la motocicleta. La Fiscalía va a solicitar que se utilice como prueba en el juicio correspondiente la siguiente que voy a mencionar. En relación a la prueba documental, voy a solicitar que pueda ser utilizada en el juicio el propio ilustrativo del lugar del hecho, las fotografías del lugar del hecho, el registro de eventos del comando radioeléctrico, el certificado de función de la víctima y la copia del DNI de la misma, el informe del ICAI respecto de una pericia ADN practicada con el número 9407, las fotografías de la motocicleta mencionada en el hecho y los reconocimientos de honor de las personas, las actas de los reconocimientos de honor de las personas realizados por Iván Marcelo Valerín Valenzuela y Cecilia Edith Filosofía. Voy a solicitar también, y que tiene relación con la documental que acabo de mencionar, que se convoque al juicio a los siguientes testigos. La oficial Karina Bustamante, que en el momento del hecho prestaba servicio en la comisaría segundo, que es el primer efectivo policial en llegar al lugar del hecho. El efectivo policial Esteban Gaspar Amayo, que es como ocasional vecino del lugar transeúnte, pasaba por el lugar en que ocurrió el hecho y prestó una colaboración en la investigación.
el testimonio del oficial Claudio Castillo, que en el momento del hecho prestaba servicio en la comisaría segunda, con la finalidad de que dé pormenores en relación a los hechos del acta de procedimiento. El testimonio del efectivo Nelson Francisco Peralta, también en su momento trabajaba en la comisaría segunda, en relación a el secuestro que hace de la ropa de la víctima cuando se lleva adelante la correspondiente autopsia. El testimonio del oficial inspector Alcaraz y del oficial ayudante Molina Miguel Ángel, que son quienes practican el allanamiento realizado en el domicilio de Cardoso, con cuyo testimonio también se va a incorporar toda la prueba obtenida en dicha diligencia, lo mismo que con el testimonio del oficial inspector Hugo Muñoz de la comisaría 20. También voy a solicitar que se cite a prestar declaración testimonial al entonces subcomisario Ricardo Caro del Departamento de Seguridad Personal, que es quien practicara el allanamiento en el domicilio del imputado Salinas. También voy a pedir esto en relación al personal policial, que voy a pedir que se cite a prestar declaración testimonial. Respecto a los testigos, voy a pedir que se ha convocado al juicio el propietario del comercio, Iván Marcelo Mariguín Valenzuela, quien va a deponer en relación al suceso en sí y las circunstancias, digamos, ciertas circunstancias que se dieron luego del hecho y el reconocimiento en lugar de personas que practican. Bien, voy a cortar ahí, ¿saben? Porque si no se nos hace largo y por ahí sería conveniente para que no se nos pase nada, porque si no, como hay algunos que es la primera vez que lo ven, hay cosas que se olvidan, ¿sí? Lo primero para señalarles es que en este caso el fiscal trata de organizarme un poco y titula lo que va a decir después, ¿sí? Dice, bueno, como prueba documental voy a ofrecer tal y tal. Acá dice, por ejemplo, que va a traer un croquis, que va a traer las fotografías, el certificado el certificado de nacimiento, una cosa así, el informe de Aplicay que tiene el ADN, la motocicleta y la rueda de personas. Bueno, eso sí, estrictamente sería prueba documental. El croquis, porque bueno, mayormente lo que sucede es cuando sucede un hecho criminal, la policía mayormente hace una distribución, hace un croquis de mano alzada de dónde estaba cada cosa, en qué lugar, dónde se encontró el cuerpo y demás. Estaba Valera. Eso por un lado. Después las fotografías que se toman, que ustedes deben saber que las fotografías primero tienen que arrancar de lo general y a lo particular, cosa de que cuando el fiscal tenga que seguir investigando, primero se hace, supongamos que esto fue en un comercio, lo primero que debería hacer es una fotografía de afuera, luego acercándose e ir tomando fotografías separadamente de los espacios del lugar, donde se encuentra tal cosa y demás. Esto solo a los efectos que ustedes sepan. Hasta aquí no habría inconveniente en el concepto de prueba documental porque, digamos, son evidencias que sirven para graficar determinada situación. Las fotografías calculo yo que debe ser por el hecho de si había sangre o no había sangre y demás. El tema controvertido aquí va a ser el de la rueda de personas, ¿sí? Que esto es una cuestión que lo quiero decir ahora, que si bien no pensé hacer la clase de este modo, pero bueno, ahora pintó y me parece que está bueno porque tal vez como defensa nos sirve. La rueda de personas no deja de ser otra cosa que también una declaración de un testigo que está reconociendo a otro. Es decir, las ruedas de personas mayormente se eligen 4, o sea, es decir, la finalidad es que un testigo que vio el hecho y que vio a alguno de los posibles autores, en esa medida de prueba pueda reconocer a esa persona que supuestamente hizo algo, o tomando un arma o acuchillando a alguien, ¿no? En el caso que tenemos. Y esta rueda de personas tienen que ser convocadas otras personas más que por supuesto no intervinieron en el hecho, y el testigo tiene que poder reconocer a ver quién intervino, ¿sí? En ese acto al testigo se le pregunta primero qué es lo que sabe del hecho, a quién vio y cómo es que lo sabe, por ejemplo, y cómo sabe que fue fulano de tal. Y lo sé porque vestía
no sé cómo se llama, pero me acuerdo que ese día era de tez morena, tenía un tatuaje acá en el cuello, vestía de tal manera y demás. Y todo eso se plasma en un acta, pero quiero decir que más allá de que sea un acta, no deja de ser de una declaración testimonial. Por eso acá, cuando el fiscal lo menciona como prueba documental, yo, como docente que soy y también como abogada, yo no sé si aceptaría que la rueda de personas sea estrictamente prueba documental, se incorpore como prueba documental. Es decir, si supongamos que el testigo dijo, bueno, yo reconocí a tal persona y está convocada a debate, yo tranquilamente se le puedo preguntar por la rueda de personas si lo reconoció o si no lo reconoció, y no tiene sentido traer el papel, el acta, en donde se pone por escrito qué fue lo que pasó ese día, quiénes vinieron y a qué persona reconoció y en qué lugar estaba. Bien, esto se los aclaro porque estas son oposiciones que uno puede llegar a hacer al momento de esta audiencia. Sí, Nahuel. En el marco del sistema acusatorio actual, Verónica, Sí, yo acá en este ejemplo veo que, por ejemplo, las víctimas tuvieron la oportunidad de reconocer en rueda a los imputados. Pero por sí. parte de la defensa, que presentaron testigos oculares, por ejemplo, la fiscalía presentó un testigo como que este chico que lo esperaba en la esquina, no Ajá. no se pudo practicar. ¿Hay alguna, digamos, hay algún impedimento hoy por hoy en nuestro sistema en cuanto a nosotros como defensores en este tipo de cosas? Nosotros no podemos requerir que ese supuesto testigo eh, o sea, que, digamos, apunta a nuestro defendido como que estaba esperándolo en la esquina con la moto, Ujú. vaya a una rueda de reconocimiento para ver si es realmente o no que lo reconoce. Porque en este caso no Lo que se pasa da. es que ahí, sí, perdón, estabas diciendo, no, no, el tema tiene, a ver, la regla de reconocimiento, a ver, quiero decir, si uno como defensor va a proponer que se haga la rueda de reconocimiento, supongamos yo tengo una teoría del caso negativo, ¿no? Voy a defender a alguien y yo estoy convencida de que él no estuvo en ese día y tengo manera de probarlo, porque ese día estuvo en otro lugar y demás. Y señalan directamente a la persona que yo asisto. Yo, como parte, en la etapa de la instrucción, voy a pedir que se realice la rueda de reconocimiento, ¿sí? Pero obviamente, a ver, también hay algo que sucede, no tengo certeza de que no lo van a reconocer, ¿sí? Entonces, también es un riesgo, ¿sí? Ahora bien, si vos me decís que la persona que reconoció el testigo estaba con una gorrita, no se le veía la cara y tenía capucha, dale, que vaya a la rueda de reconocimiento, porque justamente con esos escasos datos, la rueda de reconocimiento probablemente salga mal. Y aún incluso si lo reconociera, tal vez yo tendría elementos después, al momento del debate o al momento de los alegatos, de poder cuestionar alguna, o sea, cuestiones de credibilidad del testigo. No es lo mismo que si ese hecho sucedió de noche o no sucedió de noche, ¿bien? Pero es una cuestión estratégica, ¿sí? No sé si va a aplicar a todos los casos, va a depender del caso en sí. En este no tenemos demasiados elementos para ver si podríamos pedir nosotros la rueda, ¿eh? Esa es mi respuesta hoy. Bien, no sé, perdón, quiero ver el chat porque me parece que me mandaron mensaje en el grupo, perdón, ¿eh? Ah, listo. Listo, no pensé que había alguien que había quedado afuera. Igual, gracias por la pregunta, Nahuel. Pero bueno, cerrando con el tema de rueda de personas, es algo que yo les quería aclarar. Que yo entiendo que no deja de ser otra cosa que una declaración, que es una declaración testimonial, y que si la fiscalía está interesada en que venga a declarar la persona que hizo el reconocimiento, que lo cite como testigo, pero no que me ingrese la prueba como documental. En todo caso, a lo sumo, pensándolo en términos estratégicos, yo permitiría que ingrese, pero el solo efecto de refrescar memoria o, no sé, o contradicción. No sé si me van siguiendo por qué les señalo esto. Espero que algo les quede, pero bueno, quiero que lo tomen con pinzas. O sea, que la rueda de personas no necesariamente tiene que ser prueba documental, ¿sí?
por más que el fiscal lo pida de ese modo. O sea, que nosotros desde la defensa podemos oponernos. Bien. Y después el fiscal sigue exponiendo y habla de prueba testimonial. Entonces va tirando nombres, va diciendo, bueno, quiero que venga fulano de tal porque es un vecino que prestó colaboración. Castillo, que es el policía que prestaba servicios a la comisaría y realizó el acta de procedimiento, por ejemplo. El fiscal cita aproximadamente 7 testigos que son policías, ¿sí? Y acá se los aclaro porque está bueno que tal vez les va a servir para la audiencia que tenemos, la preliminar del caso que tenemos para trabajar nosotros, es que, digamos, la fiscalía sí o sí tiene que poder legitimar, la fiscalía tiene que poder legitimar los procedimientos que realiza, allanamientos, secuestros y demás. Entonces, más allá de la versión de los policías, sí o sí tiene que estar el testigo de procedimiento de actuación. Primero, haberlo hecho con un testigo de procedimiento, pero además citarlo a juicio, ¿sí? Ahora, yo le señalo esto. Si desde el lado de la defensa no nos perjudica, tal vez es algo que se puede convenir, se puede estipular probatoriamente, ¿sí? Es decir, si yo tengo una teoría del caso en donde la fiscalía me imputa un homicidio y yo voy por legítima defensa, y yo sé que después, en el marco de la investigación, la policía fue al domicilio de la persona que yo asisto, le encontró, no sé, un arma de fuego o un cuchillo con el que se defendió, no tiene sentido que venga esa persona, el policía, a declarar cómo realizó el procedimiento, cómo secuestró el cuchillo y demás, si yo no lo voy a controvertir, ¿bien? Porque si yo voy a plantear una legítima defensa y voy a decir, sí, esa arma era de mi asistido y lo usó para defenderse, bien, estos elementos, el policía, más los testigos de procedimiento respecto de este aspecto, es algo que se podría estipular o convenir. Bien, después nos estará a nosotros en ver cómo formulamos esa estipulación. ¿Sí? Si la policía justo encontró el cuchillo con el que se defendió mi asistido, tal vez una estipulación probatoria para proponer sería que el día 15 de enero del 2021 la policía encontró en el domicilio de calle 10, número 789, un cuchillo tramontina con 2 remaches de mango de madera y rastros hemáticos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si yo puedo estipular estos aspectos, yo evito que ingresen al juicio oral testigos, porque que ingresen testigos implica que el fiscal los interrogue después, primero, que después los contraexamine la defensa, en el caso de que hubiese que hacer un contraexamen, y eso implica tiempo para el jurado. Entonces, lo importante es discriminar, de acuerdo a mi teoría del caso, hasta dónde yo puedo hacer convenciones probatorias y si se me conviene o no hacerlas. ¿Bien? Les quería aclarar esto. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta de lo que venimos viendo en el video? ¿O algún comentario para hacer? Así seguimos. ¿No? Profe, Sí, Joaquín. consulta, en realidad más a lo que veníamos hablando al principio, ¿puede ser que en el caso de en la presentación el fiscal, o sea, que no tenía bien armado el primer discurso, que digamos que vaya el fiscal sin saber demasiado de la causa? No puede ser. O No sea, puede ¿por ser. qué lo armó tan mal? Y porque a veces lo que sucede es que el sistema de juicio, a ver, la realidad es que por lo menos en provincia de Buenos Aires el sistema de justicia, digamos, está colapsado. A veces se espera poder llegar a un acuerdo y después al final no se llega al acuerdo, entonces sí o sí se tiene que ir a esta audiencia y se tiene que depurar toda la prueba. Entonces, a veces uno no llega con los tiempos y bueno, pasa esto. Ah, Y a bueno, veces dice, o por ahí, no sé, el caso era de otro fiscal y justo está de licencia y lo tengo que subrogar. O en caso acá en Mar del Plata, que no hay fiscales, por ejemplo, porque claro, se jubilaron claro. varios, Bueno, muy, entonces están sobrecargados de trabajo. Entonces, a veces, ¿qué les va a pasar? Que tienen que tomar causas que los vieron, no sé, una semana antes o 2 días antes y pasan estas cosas. Pero es algo que bien. puede pasar. ¿Eh? Bien, bien, sí, sí, porque Bueno, parecía como si tal vez lo hubiese leído hacía unos días antes y dijo, bueno, más o menos estas son las cosas, y por eso no estaba armado como correspondía, como usted nos indica. claro, sí. Sí, Nahuel. Bueno, era eso nada más, gracias. Nada, por favor. Bueno, en este caso es una audiencia que es obligatoria porque va a ser por juicio por jurados, ¿no? Pero Sí. en el caso de que haya que introducir la prueba
previamente, o sea, que nosotros tengamos que hacerlo por escrito, la prueba que vamos a presentar. Ujú. ¿Estoy bien más o menos ubicado? Que Sí, porque, a ver, o sea, previa a vos, la audiencia, uno tiene que, por escrito, eh, proponer la prueba que va a presentar en la audiencia. exactamente, exactamente. De hecho, yo creo que lo que está leyendo el fiscal es lo que ofreció por escrito. Y ahora está tratando de justificar por qué lo sostiene en la audiencia. ¿Bien? Ok, Porque es a así. eso iba. Está bien, gracias. Ahí- No, porque me pareció siempre, porque me pareció que en cierto momento como que sacó un par de testigos de la galera y que no, que dejó a la defensa como medio eh, indefensa. Pero si hubo esta estipulación anterior, bueno, no hay nada que decir. ahora seguimos, a ver si van surgiendo cosas, pero yo recuerdo que justo acá hay un tema, a ver si estipulan o no. Ahora vamos a eso. A ver. En igual sentido, a la señora Cecilia Edith Pino Sepúlveda, voy a solicitar también que se convoquen a juicio a Juan Víctor González y Franco Damián González. Estos son dos vecinos que ven cuando dos personas suben a una motocicleta. Una de ellas tiene que ver con lo que surge de la imputación respecto a que cuando se da la fuga el señor Landaeta se encontraba herido en una de sus piernas. El testimonio de Sebastián Jorge Vargas. Bien, ahí lo corto, perdón, estoy insoportable, pero ahí lo corto solamente para que ustedes, ahí me parece que lo que hace bien el fiscal, ahí aclara para qué llama cada testigo. En este caso, por ejemplo, cuando habla de González, dice, va a declarar el momento en que vio dos personas subir en una motocicleta, porque acá lo que quiere acreditar es que las personas que se van en la motocicleta, una de ellas había intervenido en el robo y que por eso estaba lesionada en la pierna, que es Landaeta. Entonces, justamente como hace la imputación de más de una persona, lo que él debería hacer es especificar por qué está ofreciendo determinado testigo, ¿no? Y en este caso dice, bueno, los dos González van a hablar sobre esta situación. Entonces también un poco es eso, al señalar lo negativo, pero también lo positivo. En este sentido, me parece interesante que nosotros podamos, pensando en esta audiencia, primero, tener en cuenta qué porción de mi teoría del caso quiero acreditar y la justificación de ese testigo, o sea, por qué está siendo convocado a esta audiencia. ¿Sí? Quien identifica a Cardoso a bordo de la motocicleta y que acompaña a una persona herida. En igual sentido van a declarar Nicolás Ezequiel Hernández y Anselmo Eduardo Mora Barriga. También voy a solicitar que se citan a juicio a Roberto Daniel Soria, que es un bioquímico y que realizó los exámenes en relación a las distintas muestras de sangre que contenían en el lugar del hecho, al perito criminalístico balístico Miguel Ángel Salazar, respecto de un proyectil ubicado en el lugar del hecho, a la médica Noelia Esther González, que fue quien realizó el protocolo de levantamiento de cadáver en el lugar del hecho, a las médicas Aide Fariña y Jorgelina Carmona, que son quienes practican la autopsia en la víctima, y a su vez también la doctora Aide Fariña realiza una prueba de Dustar en la moto secuestrada, al bioquímico Marcelo José Enríquez, del Departamento de Criminalística, que hace una pericia sobre el plomo extraído en el cuerpo de la víctima, y al criminalístico Cristian Hugo Le Pen, que hace una pericia balística respecto a este último proyectil mencionado. También voy a solicitar que se incorporen como prueba los indicios identificados como 2, 3 y 4 respecto de goteo de manchas rojizas, indicio 5, mancha rojiza, indicio 6, una mancha rojiza secuestrada en el mostrador del comercio, el indicio 7, mancha rojiza secuestrada obtenida en la vitrina del comercio, el indicio número 8, identificado como número 8 como servilleta de papel con mancha rojiza, el indicio número 9, que es una camisa blanca a cuadros con mancha rojiza, el indicio número 13, una mancha rojiza obtenida en el lugar del hecho,
el indicio número 14, que es un proyectil semi-encarnizado con fruta de plomo, un cuchillo tipo carnicero, otro cuchillo más, un casco color azul con detalles color amarillo y blanco con la inscripción ZPF, otro casco color negro con la inscripción H5, un casco color negro tipo motocross con vivos blancos, plateados y gris. También, de acuerdo a lo que he conversado previo a esta audiencia con el doctor Baccaro, vamos a proponer una convención probatoria que tiene que ver con el resultado de la pericia del informe del fiscal, identificado con número 2407. Es de aclarar que esta convención únicamente tiene por objeto incorporar el resultado del cotejo de las muestras de ADN, por cuanto tengo entendido que la defensa va a hacer un cuestionamiento en relación a la cadena de custodia. Por eso quiero aclarar bien que la convención probatoria se refiere al resultado del informe 9407 del fiscal. Es todo, señora jueza. Bien, doctor. Algunas precisiones. Hay un testigo que ha mencionado solamente Pino Sepúlveda, Cecilia Dita, cuál sería la finalidad de la citación, y respecto de los indicios también, cuál sería... Pina Sepúlveda, mencioné que va a deponer sobre las mismas circunstancias que su esposo, el señor Iván Marcelo Meringui Valenzuela, que tiene que ver con los sucesos propios que ocurrieron en el comercio y también relacionado a un reconocimiento en rueda de personas. Lo dije de esa manera para no repetir. Está bien. ¿Y respecto de los secuestros? Y los secuestros son todos obtenidos en el lugar del hecho, o en los allanamientos que acabo de hacer mención, o en la diligencia de autores. ¿Y la finalidad probatoria? La finalidad probatoria es para acreditar no solamente la materialidad objetiva del hecho, sino también la autoría del señor Landay. Bien. ¿Algún orden la defensa? Sí, tenías levantada la mano, Nahuel. Sí, recién. El fiscal no tiene secuestrado el revólver. En este caso, igual estaría probando la autoría en base a las pericias balísticas. Claro, claro, porque justamente la razón de ser, eso sería un poco lo que justifica y que de alguna manera le pone más en contexto de que trataba su teoría del caso, ¿no? Pero justamente cuando él ofrece el proyectil, que lo llama indicio número 14, eso lo hace porque claramente lo que los sujetos intentan hacer luego de haber cometido un hecho es sacarse todos los elementos que los incriminen, entre ellos si usó un arma de fuego, seguramente las tiren, las escondan o lo que sea, cosa de que no los puedan vincular con ellos. Entonces, lo único que tal vez los puede llegar a vincular son los encapizados de los proyectiles cuando quedan, digamos, cuando repercuten en un cuerpo humano, uno le quedan los proyectiles incrustados y la idea es que luego la asesoría pericial, bueno, o el organismo que se encargue de ello, las extraigan y las periten y puedan hacer una conclusión acerca de cuál podría haber sido el arma del cual salió ese proyectil, de qué tipo de calibre es y demás. Porque, digamos, supongamos que en este caso no se secuestra el arma y solo tenemos un proyectil, si un testigo dice, mirá, yo recuerdo que lo vi con un arma, me parece que es un arma corta, un arma larga, con tambor, sin tambor y demás, no sé tampoco de qué arma están hablando, pero tiene un indicio que vincula a uno de los imputados con haber estado ese día en el hecho, y por más que el arma no se encuentre. Pero está buena la pregunta que haces, porque a veces uno decía, bueno, listo, si no se encuentra el arma ya está, no lo condenan. Y no necesariamente tiene que ser así, porque justamente uno de los casos más complicados que tiene la fiscalía es que cuando uno no tiene prueba directa, no le queda otra que trabajar con indicios. Entonces, como no tiene el arma y no la tiene secuestrada, pero no por negligencia, digamos, sino porque no está, porque la desaparecieron, lo correcto sería traer el proyectil. ¿Bien? Está buena la pregunta. Profesora, yo perdón. puedo. Yo, Sí, Elena, perdón. Yo noté que el fiscal tiene muchos testigos. ¿No es muy cargado el hecho de tener tantos testigos? ¿No es que hay que ahorrar testigos para presentar?
para que no sea tan pesado para el jurado escuchar tantos testigos? Y sí, estratégicamente lo conveniente sería achicar lo mayor que se pueda la cantidad de testigos, pero piénsenlo desde la defensa. ¿A la defensa le conviene que sean más o menos testigos? Más. De lo de la fiscalía, claro. Porque porque la fiscalía va a perder la atención del jurado. Y tiene que prestar atención a los policías, a los testigos de procedimiento, a todos los policías que intervinieron en ese allanamiento, a todos los que intervinieron en el secuestro. Ya llega el 5.º día y el jurado lo único que quiere es irse, ya ni le interesa el caso. Pero está bueno lo que señalás. Porque tanta presentación de testigos los va a aburrir al jurado. Va a llegar un momento en que no van a escuchar lo que tantos testigos declaran. Eso es lo que me llamó la atención a mí. Sí, no, y aparte otra cuestión que tiene que ver con esto, que justamente a Jorge se tiene que retirar. Bueno, Jorge, nos vemos. Después les paso por el grupo el tema de los grupos y demás. Gracias por avisar. No, lo que sucede aquí también es que, claro, al ser una cuestión estratégica, hay que ver cuál sería la teoría del caso de la defensa, que todavía no la escuchamos, ¿no? Porque si la defensa no controvierte el hecho, y lo que va a controvertir es la autoría, que su defendido está en otro lugar, tal vez lo correcto hubiera sido, no sé cómo va a terminar la audiencia, ahora ya no recuerdo, lo correcto sería que realicen estipulaciones probatorias y se saque para los efectos de que se pueda disminuir la grilla de testigos. Pero bueno, ahora vemos. Igual no vamos a ver todo porque si no se hace muy largo, pero ahí vemos un poco más el punto que yo quería mostrarles y seguimos charlando sobre esto. Yo en primer lugar, con el único testigo que esta defensa va a oponerse a su citación al debate respecto de la prueba que ha anunciado la Fiscalía, es en relación al señor Juan Víctor González. En relación al señor Juan Víctor González, si bien el fiscal ha señalado que se trata de un vecino que habría sido testigo presencial, en realidad este señor, de acuerdo a lo que surge del legajo de la Fiscalía, es el padre de otro testigo que se llama Franco Damián González, y de acuerdo también a un testimonio o en realidad una declaración previa que está incorporada al legajo de la Fiscalía, lo único que este testigo ha hecho es reproducir los dichos de su hijo. Entonces sería sobreabundante incorporar no solamente, o citar al debate no solamente a Franco Damián González, sino también a su padre, que según esta declaración previa lo que hace es reproducir esos dichos. Esa es la única oposición. No sé si me expido en este momento sobre la pertinencia de mi prueba o... Le damos la palabra al doctor Bacaro respecto de la prueba de la Fiscalía y después continuamos con la prueba de la defensa. Así lo hacemos más ordenado. Bueno, primeramente, para dejar bien aclarado el punto del acuerdo probatorio, es en relación exclusivamente del resultado producido por el PRICAIT en relación a las muestras obtenidas, pero queda excluido expresamente el origen de esas muestras. Y es justamente en relación al tema del origen de esas muestras donde se va a formular la oposición de esta defensa en relación a la prueba ofrecida por la Fiscalía. Concretamente, esta defensa se va a oponer, por empezar, a la incorporación de toda la prueba detallada como indicios 2, 3, 4, indicio 5, indicio 6, indicio 7, indicio 8, indicio 9 e indicio 13, en virtud de que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 148 del Código Procesal, todos los objetos y documentos que se incauten, toda la operación de registro y el secuestro debe dejarse constancia circunstanciada en un acta. Y el Ministerio Fiscal ha omitido ofrecer ningún acta donde acredite de qué manera se obtuvieron estos elementos. Por lo tanto, ya de entrada se entiende que no ha acreditado el Ministerio Fiscal el cumplimiento del artículo 148 para poder pedir la incorporación de esta prueba.
pero no solamente no ha incorporado o no ha acreditado cómo se produce esta prueba, sino que tampoco ha acreditado la manera en que estos elementos probatorios llegaron desde el lugar del hecho hasta el PRICAI para hacer para hacer el análisis de ADN que se hizo. O sea, el mismo artículo 148 dice que se establecerá una cadena de custodia que resguardará la identidad, estado y conservación de todos los objetos secuestrados. No ha ofrecido el Ministerio Fiscal documental alguna que acredite esa cadena de custodia, como tampoco ha ofrecido prueba documental alguna que identifique a todas las personas que tomaron contacto con los elementos, lo cual también está establecido en el artículo 148. En concreto, en relación a los secuestros enumerados como indicios 2 a 14, no se ha acreditado en manera alguna el cumplimiento de, 2 a 13. Sí, el cumplimiento de las normas exigidas por el Código para que esta prueba sea admisible. Por otro lado, y siempre en relación al origen del material analizado, utilizado para producir el informe de ADN, tampoco el Ministerio Fiscal ha acreditado de qué manera se obtuvo la muestra de sangre que se considera que es la muestra que se obtuvo de mi cliente a efectos de comparar con estos indicios. Tampoco se ha acreditado documentadamente el acta donde se hubiera producido la extracción de sangre de mi asistido, ni quién realizó la extracción de sangre de mi asistido, ni en presencia de qué testigos se efectuó dicha operación, ni tampoco se ha acreditado cómo esa muestra de sangre fue, o sea, qué camino siguió hasta llegar al PRICAI. Y de hecho, siquiera se ha ofrecido como prueba esa misma muestra de sangre, más allá de que después surgiría del informe del PRICAI. En concreto, esta defensa solicita en relación a esta prueba material de indicios que ofrece el Ministerio Fiscal que debe ser excluida totalmente y por ende implicaría la exclusión del informe del PRICAI, en tanto no conocemos cuál es el origen de la materia que fue estudiada por el PRICAI para producir dicho informe. Eso sería todo por esta parte. Doctora, ¿alguna aclaración? Sí. ¿Usted está pidiendo la exclusión de la prueba y a su vez el informe sobre el que conviene probatoriamente con la Fiscalía? Claro, o sea, yo pido la exclusión de toda la prueba que va a dar origen al informe. Lo que yo no objeto, o sea, no tengo razones para objetar, es el resultado del informe. El resultado del informe, o sea, lo que hizo, nosotros no tenemos control sobre lo que hizo el PRICAI. Entendemos que si lo hizo el PRICAI está correctamente hecho. No objetamos el resultado del informe que hizo el PRICAI, pero sí solicitamos la exclusión de toda la prueba que fue enviada al PRICAI. Y por ende, necesariamente dicho informe debería excluirse también. Doctor, ¿cuál es la finalidad de la convención probatoria entonces? El Ministerio Fiscal me pidió la convención probatoria a efectos Está bien, pero es una decisión de las partes. A efectos el objetivo es evitar hacer concurrir al debate a la persona que realizó el informe de ADN. Nada más que eso. El único objetivo que tenía es eso, es evitar que la persona de Buenos Aires que hizo el informe de ADN, pues cargar en el gasto al tribunal de traer a esa persona acá para que explique el informe que está hecho del ADN. Era el único objetivo. Por eso el Ministerio Fiscal mismo manifestó que no quedaba incluido dentro del posible acuerdo el origen de las materias analizadas ni nada. O sea, lo único es evitar esa obligación que nos impone el Código de que todos los informes periciales deben ser incorporados en forma oral. Perdón, señora Cruz, ¿puedo hacer una aclaración? ¿Permitiría aclarar los términos de la convención probatoria? Está bien, una cuestión más respecto a lo que está planteando. Usted cuestiona el material indubitado y el dubitado. Todo. Ambos materiales. Ambos materiales. Bien, a ver si tengo para ver. Bien. Es una aclaración, o sea, yo creo que de prosperar el planteo de la defensa es lógico que el informe de PRICAI no pueda ser utilizado. Ahora, de no prosperar, la convención probatoria quedaría vigente. Creo que esa es la idea que quiso expresar el señor responsable. Eso en primer término. En segundo término, entiendo que
voy a hacer primero uso de la facultad que tiene, que me da el artículo 168, dada... Doctor, nada más que decir respecto a la prueba, sí, porque no había terminado el uso de la palabra. Dado el planteo que hace el señor defensor, voy a hacer unas aclaraciones y voy a hacer la petición. Expresamente mencioné cuando hablé de la documental, entre la prueba que propongo, e inclusive mencioné al efectivo policial, se me sonaron los papeles, efectivo policial Claudio Castillo. Como prueba es quien realiza el acta de procedimiento y las muestras a las cuales he hecho referencia, que pido que se vean como prueba, han sido obtenidas en el lugar del hecho y surge claramente del acta de procedimiento que ofrecí como prueba y va a poder dar cuenta de ello el oficial Castillo. Eso en primer término. Por lo tanto, respecto a que la Fiscalía no ofreció ninguna prueba de la cual surgiera cómo se obtuvieron estas muestras, no es cierto. En segundo término, entiendo que, dado el cuestionamiento que hace la defensa, que debo entender que tiene que ver con la cadena de custodia, porque habla de cómo llegó al lugar del hecho, digamos, desde el lugar del hecho, de donde todos tenían las muestras, al PRICAI, las muestras que se peritaron al PRICAI, que concretamente son las identificadas como las identificadas como 2, 3 y 4 y otras obtenidas mediante recibo GB 1127/11 y 1121/11, ¿sí? Y dado que se permite a las partes ofrecer pruebas para poder acreditar que la cadena de custodia se cumplió en esta etapa, voy a solicitar que se convoque a prestar declaración testimonial al oficial Claudio Castillo, al oficial principal Juan Carlos Barroso, que son los dos policías que participaron en el procedimiento en el lugar del hecho, que se citen también al señor Pedro Busto y Eduardo Piñero, que son los testigos del procedimiento, que se cite al personal de criminalística que participó de dicho procedimiento y más concretamente del levantamiento de las muestras, que es el oficial principal Le Pen. ¿El que está ofrecido? El que está ofrecido es el mismo Le Pen, pero en este caso actuó en el lugar del hecho como personal del gabinete criminalístico y que obtuvo todas las muestras que acabo de hacer referencia. Se cite a prestar declaración testimonial, si bien yo también ya lo tengo como ofrecido como testigo respecto del informe que realizó, tienen que ver con la cadena de custodia al bioquímico Soria, ¿sí? Porque es quien hace un primer análisis de las muestras para determinar si son resto de sangre o no, y también que se cite a prestar declaración testimonial a la doctora Berta Vera. Es sabido que la doctora Berta Vera es el vínculo entre el Poder Judicial y el PRICAI. Es quien se encarga de extraer las muestras de sangre indubitadas para que explique las circunstancias en las cuales extrajo sangre a la ANDAETA y también para que explique en qué condiciones recibió las muestras que iban a remitirse al PRICAI, en qué condiciones fueron remitidas al PRICAI y en qué condiciones luego fueron retiradas, sin perjuicio de que la Fiscalía también al momento de esa audiencia va a aportar, no los he agregado acá por cuanto hemos formado legajos con información, los oficios que el juzgado de instrucción en su momento remitió con las muestras para que las mismas sean peritadas. Entiendo que toda esta prueba va a demostrar cabalmente que
existió una cadena de custodia y que el cuestionamiento que hace en este acto el señor defensor no puede prosperar. Bueno, voy a cortar ahí y ahora les quiero preguntar a ustedes, de acuerdo a esto último que vimos. ¿Quiero dejar de compartir? No, ahí estoy. ¿Qué hacemos si nos toca estar en esta audiencia preliminar y tenemos al fiscal que está ofreciendo prueba nueva ahora? ¿Qué hacemos nosotros, qué haríamos nosotros como defensores? Bien, no sé si pudieron ir siguiendo en este último tramo, ¿sí? Pero sucede en estos últimos minutos se dio una cuestión atinente a la cadena de custodia y demás. Yo, ¿Qué harían ustedes? yo, Sí, Elena. ¿Sí? disculpe, yo rechazaría las nuevas pruebas porque ya pasó su tiempo de presentación. Ya no tiene cabida una nueva presentación de pruebas para mí. No sé si estoy equivocado o no. ¿Y el resto? Yo, por lo que vi, y es lo que te pregunté hoy, supuestamente estas pruebas ya habían sido propuestas. Lo que pasa es que el fiscal omitió, antes de saber la teoría del caso de la defensa, omitió decirlas. Cuando conoció los puntos en los cuales se basaba la defensa para pretender hacer caer esos indicios probatorios, ahí accedió a lo que ya había presentado en su momento, pero no en esta audiencia preliminar, en la primera parte, y se valió de un artículo que no sé qué es 168 de qué código, pero ahí no eso es lo que no entendí, pero que supuestamente lo avalaba a presentar estos nuevos testigos como para hacer, digamos, como para validar que la cadena de custodia se cumplió. Eso finalmente es lo que entendí. Bien. ¿Algún otro que quiera hacer algún aporte? Diría solamente si es relevante el caso. ¿Cómo, Fer? No te escuché. Yo le admitiría la prueba si es relevante el caso para lo que yo necesito, pero si no, no, si ya se pasó el tiempo, optaría por qué no. Te digo porque hace poquito entré a ver el video, después lo voy a ver con más detenimiento, pero si es algo que a mí me sirve para mi caso, trataría de admitirlo, pero si veo que no, no es relevante para el caso, directamente no la admitiría, porque pasó el tiempo procesal para admitirla. Pero, ¿qué haríamos como defensa? ¿O preguntaste? Sí. En realidad yo interpreté como Nahuel, como que después la prueba que ofreció de testigos que pueden dar fe de la cadena de custodia, ya lo había ofrecido, o sea, para probar otras cosas o sí, porque eran oficiales, personas que tienen la obligación de velar por la cadena de custodia o no. Lo que pasa es que quizás en su momento el fiscal no los presentó porque no conocía la teoría del caso de la defensa y quizás pensó que no iba a necesitarlos. Era lo que hablábamos anteriormente, como hablaban con Elena. Quizás Sí, ¿qué hacemos? para omitir que sea tan recargado de testigos para contener la teoría del caso del fiscal, no presentó, digamos, todos No estos. cumplió con el artículo, es lo que dice la defensa, de En realidad presentar. se sintió en estado de indefensión porque no conocía supuestamente. Bueno, esto vino después en el video, pero bueno. A lo que voy es Sí, igual que. no, sí. A lo que voy es que él se basa, o sea, en un artículo del Código de Procedimiento de ellos, como para que estas nuevas pruebas o estos nuevos testigos sean incluidos como prueba para contrarrestar la teoría del caso de la defensa. Pero, yo hago una consulta, ¿no?
escuchando todo. Se supone que durante el proceso de la IPP vos recolectás todas las pruebas y haces todo el análisis de sangre y ahí es donde vos también introducís la diligencia en el mismo procedimiento de la IPP que hizo cada una de las partes al recolectar la prueba para su posterior cotejo. Por Sí. ende, si eso está faltando, suplirlo con un testimonial me parece que sería raro. O sea, primero vos tenés que ser coherente y saber que si vos levantaste 5 pruebas, tenés que tener el diligenciamiento de cada prueba que levantaste, firmado por el oficial que lo levantó, y después, si querés, sí, llamame a cualquiera que firmó ese papel o estuvo presente para el cotejo. Pero si vos no lo subiste el IPP y cuando lo elevaste a juicio no estaba el diligenciamiento, perdiste, el piste. Más que nada, cuando el fiscal tiene todo el tiempo del proceso para introducir toda esa prueba, introducir las diligencias, introducir todo. O sea, si no fuiste prolijo con tu laburo, lo lamento. Yo desde la parte de la Exactamente. defensa me parece que Sí. va por ese lado. Sí. Sí, sí, perdón, Fer, ¿querías agregar algo? No, o se te abrió el micro. Bueno. No, el fiscal estaba bastante confuso en todo. Y, y Esas se son las vio, conclusiones de la clase de hoy. y se vio La reflejado verdad, el fiscal no sabía qué estaba haciendo. se vio reflejado desde el principio. Lo que pasa es que, bueno, en este No fue caso, prolijo para la cadena de declarar justicia, ni para presentar la causa. Tampoco fue prolijo. Fue vino, sí, llevó, sí, trajo. sí. Lo que No pasa es que sé. ahora, por ejemplo, en cuanto al acta, tenía razón. Él presentó como prueba de testimonio, como prueba de, como prueba documental, el acta de procedimiento. Pero no aclaró que en el acta de procedimiento se había llevado a cabo el levantamiento de este examen de ADN. No lo aclaró en la audiencia, pero sí está en el acta. Entonces, él llama al testigo que hizo esta acta al debate y por medio de este testigo y de esta acta se incluye la prueba del origen, que fue lo primero que cuestionó el defensor, del origen de cómo se recabó las manchas de sangre. Y ahí rescata el primer Bien, punto de la cadena de custodia. Después está con todos bien. Bueno, los yo, otros testigos sí, va a ir rescatando los demás eslabones de la cadena de custodia mediante los testigos que él dice. bien. Yo lo que podemos hacer es, podemos terminar de ver el video, no hoy, el resto, después cuando tenga un tiempo lo termina de ver y después sacamos otras conclusiones, pero sí lo interesante que tiene de ver la audiencia y hacer algunos frenos, algunas pausas para reflexionar sobre algunos conceptos, tiene que ver con esto, que por ahí también les va a servir a ustedes, ¿no? Es importante primero conocer mucho el proceso penal, saber cuáles son los actos más trascendentales de las partes, como fiscal y como defensores, y voy a tomar algo de un poco de lo que fue surgiendo de este contrapunto, ¿no? O sea, los fiscales, al menos en Provincia de Buenos Aires, siempre tienen que trabajar a la par de la policía, ¿sí? Y de la policía científica. Entonces, hay determinados actos que no alcanzan solo con la versión del policía que intervino, que fue al lugar del hecho y demás. ¿Bien? Porque ¿se acuerdan que nosotros en litigación hablamos de testigos expertos, testigos peritos, propiamente dicho, y testigos comunes? Bueno, dentro de la policía científica, a alguien que está trabajando en calle dentro de la policía, hay cierto grado de conocimiento diferente, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo concluir a primera vista de estas discusiones es que al fiscal no le alcance solo con traer el acta de procedimiento de los policías que intervinieron y nada más, porque le está faltando lo más elemental, que son las conclusiones de lo que sería nuestra policía científica, que son dentro de la división, se encargan de recolectar la evidencia, de hallar todo el lugar, Perdón, ponerle una pero numeración a cada cosa. eso em, lo tiene con un aperito Bien, pero que digo, por cotejó eso, el yo ADN. claro, bueno, pero digo, más allá, por eso dije, más allá de cómo termine, que después cada uno lo verá y sacará sus conclusiones,
lo que yo les quería decir, que en Provincia de Buenos Aires está bueno conocer las funciones de cada, digamos, dentro de cada organismo, que la policía no siempre hace todo, y que dentro de la policía hay determinadas funciones donde nosotros tenemos que prestar atención, ¿sí? Dentro de ellas, la policía científica tiene que armar una carpetita, un legajo así chiquitito en papel o digital, de todas las diligencias que va practicando, las fotografías que saca, si encuentra vainas servidas, donde las encuentra, si hace planimetría, y tienen que constar todos los que intervienen, desde qué horario lo hacen, hasta qué horario terminan, o sea, ¿por qué? Porque eso es lo que va a probar que el hecho, o una porción del hecho, porque si yo no tengo ese aspecto, en este caso, lo que puede probar la policía científica, me está faltando una porción. Y claramente, como yo no puedo acreditarlo si no es a través de un testigo, claramente la defensa se va a oponer a que se apruebe ingreso, ¿sí? Esto se los digo como para que ustedes tomen en cuenta que, por otro lado, que no es que el acta de procedimiento le va a salvar el proceso al fiscal. No, el acta de procedimiento, al menos en los sistemas acusatorios, no es otra cosa que las declaraciones testimoniales volcadas en una carpeta de algo que pasó. Que por supuesto tiene formalidades, pero que si nosotros convocamos a un juicio oral a estas personas, ¿no? Y es ante jurados populares, yo no le puedo exhibir al jurado el acta de procedimiento sola, a secas. Lo primero que tiene que pasar es que exista un testigo que sea idóneo y que pueda dar cuenta de algunas cosas que pasaron en la realidad, ¿sí? Entonces esto simplemente para que ustedes se informen, lo sepan y vayan pensando, cuando les toque, qué estrategias pueden llegar a ser, ¿sí? Y, esperen, no me quiero olvidar de nada más. En la cabina. Sí. Y después por ahí algo que se vio, que después estaría bueno ver cómo lo resuelven, es que el defensor, hay dos defensores. Uno es Baccaro, que es el último que habla, y el anterior se opone a una sola prueba. No sé si ustedes llegaron a prestar atención, pues es una audiencia bastante pesada, pero el primer defensor se opone a las declaraciones de los González. Y el motivo fue, por eso es importante estar atento en la audiencia, ¿por qué la contraparte se opone? Porque vuelve a repetir lo mismo, o sea, es reiterativo. Repite lo que es un testigo de oídas. Lo que le dijo el hijo, vuelve a repetirlo, entonces no tiene relevancia lo que dice. Claro, pero fíjense que la objeción que realizó la contraparte fue por superabundancia. Entonces ahí está también en cómo argumentamos, o sea, las oposiciones que hacemos a que ingrese determinada prueba, el fundamento, porque por ahí va a decir, no es sobreabundante, y te lo acepto igual, cuando en realidad el motivo de agravio no es ese, sino que justamente no es confiable. ¿Bien? Entonces, bueno, no quiero cortar a nadie, sé que por ahí hay algunos que quieren hacer algún comentario y demás. Lo último que nos queda, que yo me lo anoté acá, tiene que ver con qué es lo que se estaba discutiendo en este último fragmento, ¿no? Que tiene que ver con la prueba que se recolectó y las conclusiones que se hicieron. Entonces el problema estaba sobre dónde versaba la estipulación probatoria. Entonces ahí se vio un problema de coherencia entre las partes, acerca de qué van a convenir. Por eso es, ojo, estar atentos con qué vamos a convenir. ¿Por qué? Porque, digamos, la defensa básicamente se oponía a, digamos, los elementos que habían sido secuestrados a la cadena de custodia. Y decía, yo a esto me voy a oponer porque no tengo idea de dónde salió, en términos generales, ¿no? Pero sí voy a consentir, decía la defensa, sí voy a consentir las conclusiones, porque bueno, si lo hizo la PRICAI está bien, algo raro también, ¿no? Como para que reflexionemos y pensemos qué estamos diciendo, ¿no? No, sí, cae todo, o sea, si vos te decís que el inicio de todo está mal, ¿cómo vas a decir que el resultado está bien? Por La eso prueba ahí está. por eso es que la jueza le pide que aclare si los dubitados y los indubitados también lo contradicen. Si, o sea, ¿a qué hace alusión él cuando quiere, ¿cómo es? La nulidad. Si a los, porque él decía eso y como que a lo indubitado, que es el resultado que da la perito, que estaba bien. Entonces le dice, pero ¿cómo? O sea, ¿usted a qué hace alusión? Entonces ahí le tuvo que decir que a los dos, al indubitado y al dubitado, o sea, a las dos cosas las tenía y que después, decir que... y después la excusa de que para no generar un gasto al juicio.
Y bueno, no, si lo tenés que generar, generalo, hermano. Que si eso está mal, está mal. Te querés traerlo de la aquí a acá, traelo. Es así. Claro, claro. O sea, si el fiscal le También, puso con ese verso y él aceptó para no discutir con el fiscal, me parece que Yo también. entendí que oponiéndose a la prueba a la cadena de custodia no hacía falta hacer la otra posición porque como que cae de Maduro. Que si no se cumplió con claro, la cadena de custodia, no, o sea, claro, no va a tener validez. claro, porque ahí pensémoslos en términos de razonamiento probatorio, en términos de lógica. Esto por ahí está bueno que por ahí uno lo estudia después de que termina la carrera. Era un libro muy interesante de la Rúa, cuando habla cuando hace un comentario a la casación y justamente los cuestionamientos que hace a los vicios lógicos de las sentencias, ¿no? Que en realidad eso se puede trasladar a al proceso penal en sí. Justamente algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. ¿Se entiende? Ese es un principio de la lógica. Entonces uno, si tiene claro eso, puede dar discusiones en serio. En estos, ¿qué tiene que ver con lo que acabamos de ver? Y bueno, que si yo estoy diciendo que el origen es falso, o sea, o es incorrecto, por decirlo de algún modo, necesariamente su consecuencia tiene que tener la misma naturaleza. ¿Por qué? Pues si no, es contradictorio, ¿bien? Y no es válido el razonamiento. Entonces, eso está bueno también que vayamos incorporándolo. Perdón si la clase se hizo media larga y pesada, pero nada, me parece que esta audiencia, tener este espacio para poder discutir sobre estas audiencias, merece que nos detengamos en algunos aspectos y profundicemos porque son audiencias que son difíciles. Tienen mucha carga argumentativa, más allá de los déficits que vimos. Lo importante es que nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar representando a alguien. O sea, en el caso de la Fiscalía, bueno, tiene ni más ni menos que la terrible misión de llevar un caso a juicio y sostenerlo. Entonces, necesariamente toda la evidencia tiene que tener un soporte, ¿sí? Lógico, de suficiencia, no estar con vicio, no estar viciado de nulidades, ¿no? O sea, tratar de ir con buena prueba. Y también ser estratégico y decir, bueno, si la prueba que voy a usar, está bien, tengo 50 testigos, bueno, ¿por qué voy a usar 50? ¿Puedo usar menos? Voy a usar menos, en tanto en cuanto el caso me permita poder acortar la villa de testigos, digamos. Obviamente eso va a depender de la teoría del caso que cada uno maneje, ¿sí? Pero ustedes sepan que desde el lado de la defensa también, esta es una de las audiencias más importantes, digamos, porque lo que se resuelve en esta audiencia es inapelable. Y con esto que se resuelve, yo voy a juicio oral. Después de esta audiencia, dentro de un mes, aparentemente, al menos esos serían los tiempos ideales, se tendría que fijar la fecha de debate oral. Bien. Y salvo el caso de instrucción suplementaria, que es otra cosa, que no tiene que ver con nada de lo que acabamos de ver hoy, ya está. Todo lo que se resuelva en esa audiencia es después lo que se va a discutir en el debate, o sea, los testigos que van a venir. Entonces, ¿cómo terminaría esta audiencia? Bueno, después véanlo en sus casas, pero en definitiva, luego de esta audiencia, el juez o la jueza en este caso tiene que tomar una decisión sobre todas las cuestiones que se dieron, sobre las oposiciones, o sea que tendría que haber una resolución sobre el periodo de superabundancia, tiene que haber una resolución sobre la cadena de custodia y sobre la convención, si hay convención o no hay convención, y sobre cuáles son los testigos que van a ser convocados a juicio, la prueba documental y demás, ¿sí? Eso se va a hacer luego por escrito. Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos un plazo, ¿sí? Que en principio con una audiencia bastaría, pero a veces en casos complejos, luego de esta audiencia se va a fijar otra más a los efectos de seguir depurando pruebas, ¿sí? Eso va a depender del caso, no son números exactos, pero en principio por lo menos hay que hacer una audiencia preliminar, de mínimo. Bien, y luego Se cortó, profesora. Hola, ¿te escucha? Sí, Vero. Ah, ay, perdón. Y Ahora luego, sí. bien, y gracias. Y luego, o sea, con esa resolución, esa va a ser los únicos testigos que van a ingresar y se va a hacer la distribución de qué testigos van a ser convocados el primer día, el segundo, el tercero y la cantidad de días que dura el juicio. Bien. También se va a determinar si se llegaron estipulaciones probatorias y se van a se van a poner por escrito, ¿bien? Y ese es el respaldo que tienen las partes. Bueno, a ver, si ya convenimos acá que
que la víctima tenía determinado porcentaje de alcohol en sangre, listo, ya está, no me discutás eso en el juicio, ni en los alegatos me alegues otra cosa contraria a esto, porque esto ya está convenido, ¿bien? También es importante saber cuál es la función de las convenciones y cuál es la función de las pruebas, ¿no? Y de la controversia en sí. Bien. Bueno, no los quiero aburrir más. Lo que vamos a hacer, atento que ya son casi 6:30, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta clase se está grabando, así que cuando corte, la voy a después subir en la semana, cosa de que ustedes vayan viéndola de vuelta, por ahí capaz que les sirve volver a ver algún comentario que hicimos sobre el video y después ustedes poder transformarlo al caso. Lo que vamos a hacer, a los efectos de organizarnos, es, con los equipos que ustedes ya tienen del caso anterior, ¿sí? Asuman el rol contrario. O sea, los fiscales del caso anterior ahora van a ser defensores y los que fueron defensores ahora van a ser fiscales. ¿Sí? Como para que ustedes puedan cambiar la mentalidad, la forma de presentar el caso. ¿Sí? La idea sería hacer por lo menos 2 audiencias. Eso va a depender de la cantidad de personas, básicamente. Y después confirmen, porfa, quiénes están de ese grupo. Porque ustedes no sé si ese grupo lo tienen o no. ¿Tienen el grupo armado de WhatsApp todavía o ya lo disolvieron? ¿Sí? No, el grupo está. Fíjense. Yo por mi parte el grupo está. Bien, bueno, nos organizamos así. La idea sería poder armar por lo menos 2 audiencias preliminares digamos, teniendo en cuenta estos roles, y bueno, y ver, no que preparen el caso en conjunto, ¿no? Sino que ese grupo se divida, es decir, el grupo de fiscales que ahora van a ser defensores, supongamos que quedaron 8 o 6, no sé, bueno, que todos sean defensores y que se preparen en casos diferentes, o sea, porque no saben que la fiscalía qué les va a decir, porque en principio serían 2 cruces, ¿bien? 2 fiscalías contra 2 defensas, ¿bien? O sea que serían grupos entre 3 o 4 personas. Va a depender obviamente de la cantidad de gente que quedó. Así que por ahí lo que yo les voy a pedir, sí, es que se consulten dentro del grupo quién va a estar y la fecha de realización sería, ya les digo, hoy somos 16, 30, el 30 o el 6 de noviembre, no sé qué prefieren. Porque la idea sería la clase que viene usarla para preparar la audiencia, ir depurando algunas cuestiones, qué convenciones probatorias quieren armar, cosa de ya terminar el 6, por ejemplo. El 6 sería como el 6 de noviembre sería nuestra última clase, digamos. ¿Qué prefieren hacer? Nos quedarían 2 clases más, la del 23 y la del 30. Sí, porque capaz que no llegamos la que viene, solamente. Claro. O sea, es una audiencia ¿Cómo? Ay, preliminar no escuché. con 2 fiscales y 2 Sí. defensores. No, 3. Más o menos, Pero, sí. Ahora vemos los números. la teoría del caso Depende. sería la misma que tenemos que emprender. No necesariamente. El caso que ustedes tienen, se combinó distintas cosas, se hicieron distintos planteos. No crean que todas las audiencias terminan de la misma manera. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer así. Si nadie se opone, 6 de noviembre, miércoles, me noto acá, miércoles 6 de noviembre. Igual las audiencias se supone que tienen que ser más cortas. Escuché oral, por favor, les pido. No me tengan 3 horas porque no me va a dar algo. No, la idea sería tener, no sé, 45 minutos, 1 horita por audiencia, no más que eso, ¿sí? Pues nos vamos organizando. Entonces, ahora les paso por el grupo todo esto que acabamos de decir. Si surgen dudas, consultas para hacer, háganlas. Salvo que tengan que ver con el caso. Si tiene que ver con el caso y es algo muy específico, si soy fiscal y quiero plantear tal cosa, bueno, no lo planteen por el grupo porque si no la contraparte ya lo va a saber, ¿no? Okay. Me lo plantean si quieren a mí o si no me vuelvo a sumar los equipos y ahí me consultan. ¿Les parece? ¿Sí? Pero, perdón, una consulta. Sí, ay. Sí, yo, Ana. sí. Sí, Ana. Ah, no estoy. no, Perdón, no te ahí veía creo y que no ahí sabía de dónde estoy. venía la voz. ¿Sobre Ahí está, qué sí. caso sería? Eso es lo que no me... Yo lo compartí en el grupo. A ver, o estoy La mal. chica Es el caso de que una mujer trans fue detenida a las 3 de la mañana, aproximadamente 2:45, 3 de la mañana,
y le hicieron ahí ella agrede supuestamente con un palo al policía y lo lesiona y después sí se deja prender. Así que bueno, más o menos el resumen es ese. De que ese Permiso caso, para circular. claro, Sí, es el para Jorge, la AFA. Jorge ya lo estuvo leyendo. Ya lo estuvo Sí, yo leyendo. también, y te quería preguntar acerca de cómo arrancamos, porque acá no hay convenciones probatorias, Y que bueno, eso es eso lo, también el lo vamos a proceso. tener que Lo tenemos discutir que hacer nosotros. con la fiscalía. Claro, Ok, claro. En realidad, la idea sería que eso surja en la audiencia, pero obviamente ustedes, viendo el caso, tienen que pensar qué testigos van a ofrecer, cuál es la razón que van a dar para sustentar. Primero, igual lo vamos a ver la clase que viene, pero exponer teoría del caso, cuál es la prueba que van a usar y por qué, o sea, testigos, hablar de por qué van a hablar de determinado tramo de la teoría del caso, se le va a trasladar a la contraparte Muy y bien. en ese momento se van a fijar convenciones probatorias. Bien, pero obviamente si la defensa ya tiene alguna que otra convención, tráiganlas, así las pueden presentar en la audiencia. Profesora, Bien, disculpe, Flavia, sí. disculpe que la interrumpí. Las Sí, sí. convenciones probatorias se hacen indistintamente por fuera, previo a la audiencia o también en la misma audiencia. ¿Se puede convenir en la misma audiencia también? Sí, en la misma audiencia. Lo que se puede hacer es que se supone que antes de la audiencia las partes por ahí se hacen saber entre ellas cuáles serían las posibles convenciones probatorias para dejarlas a su consideración, cosa de que en la audiencia diga, sí, mira, te acepto esta convención probatoria o no te la acepto. Bien. Fantástico. O directamente se llevan, Sí. como en el caso, ya estipulada. Claro, Perfecto. pero la idea es, si se pueden hacer estipulaciones probatorias, mejor. Bien. Excelente. Sí. Muchas gracias. No, por favor, ahora les vuelvo a compartir el caso, igual está en el grupo, pero les vuelvo a compartir así todos saben de qué estamos hablando. Y bueno, gracias por su tiempo, por las preguntas interesantes que han Pero, hecho. Buen fin de semana. Fer, Sí, escúchame, ¿quién? Vero, entonces los que estamos en el grupo de litigación como Fer. fiscales, seguimos con el mismo, pero tomamos el rol de defensores, lo que entendí. Ah, bueno, Exactamente. está bien, Sí, pero como bueno, para que cambien de rol seguimos, también. vamos a igual quedar como fiscales, pero sabemos que somos defensores, para no tener que cambiar el nombre del grupo. Sí, Claro, nosotros sí, somos o si no, si defensores. quieren le cambian el nombre al grupo. Claro, Bueno, ahí ¿cómo eran? Para Jorge era de la defensa exactamente. y Emma de la fiscalía. Bueno, ustedes son los De la encargados de cambiar el fiscalía, grupo, entonces ahora los elegir que ahí. estamos con Emma somos defensores y los que están con Jorge son fiscales. Somos fiscales. Ok, Exactamente. no cambiamos el nombre, ya ¿Sí? lo sabemos, Bueno, lo hacemos así. sí, dale. Bueno, Bueno, les mando un saludo grande, nos vemos, gracias por estar del otro lado. Gracias, Buen fin de- Vero. Chau, chau, buen fin de. Muchas gracias. Gracias, buen fin de. Para todos.